Hay un avión que ningún misil de búsqueda por infrarrojos puede localizar correctamente, que alimenta un láser de alta potencia con la electricidad que él mismo genera en vuelo, que puede reducir su consumo de combustible en modos específicos de misión hasta en un 20% respecto a cualquier caza convencional actual, y que al mismo tiempo puede volar a más de Mach 2 con postcombustión. Ese avión no es un prototipo de laboratorio, tiene un motor probado, tiene un programa de desarrollo financiado con decenas de miles de millones de dólares, y tiene una fecha objetivo para estar en el cielo. En diciembre de 2022, Japón aprobó el mayor aumento en su gasto de defensa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pasó de destinar aproximadamente el 1% de su Producto Interno Bruto a comprometerse con el 2% en apenas 5 años. En términos absolutos, eso supone pasar de alrededor de 43.000 millones de dólares anuales a más de 75.000 millones. No es un ajuste de presupuesto. Es una transformación estratégica que solo ocurre cuando un país siente que las reglas del juego están cambiando de verdad. Y una parte central de ese dinero va a un proyecto que podría reescribir cómo se libra la guerra en el aire, el primer caza con propulsión híbrida real de la historia. Antes de que pienses que esto es otro concepto bonito en papel, hay que decirte algo concreto desde el primer momento. El motor ya existe. IHI Corporation, el mayor fabricante japonés de motores aeronáuticos, completó el desarrollo y pruebas del XF9-1 en el año 2019. Genera más de 100 kN de empuje en seco y supera los 140 kN con postcombustión. Para que te hagas una idea de la escala, eso lo sitúa en la misma categoría de potencia que los motores que impulsan al 35. Y fue diseñado desde el principio con canales específicos para integrar generación eléctrica de alta capacidad directamente en su arquitectura. Eso es el primer ladrillo del primer caza híbrido de la historia, y ya está construido y probado. Para entender por qué esto es revolucionario, hay que explicar primero qué significa híbrido en este contexto, porque no tiene nada que ver con la imagen que quizás te viene a la cabeza. Cuando pensamos en coches híbridos, el concepto es conocido: un motor de gasolina más un motor eléctrico trabajando juntos para ser más eficientes. En aviación militar, el principio comparte raíces, pero la aplicación es completamente diferente. Un caza híbrido no usa el sistema eléctrico para moverse principalmente. Lo usa para resolver uno de los problemas más difíciles de la guerra aérea moderna, la firma térmica. Un reactor de combate moderno es básicamente una máquina que convierte queroseno en empuje. Mientras lo hace, genera cantidades masivas de calor. Ese calor sale por la tobera y se distribuye por la superficie del avión, y ese calor es exactamente lo que un misil de búsqueda por infrarrojo detecta desde kilómetros de distancia antes de que el piloto haya visto nada. La firma térmica de un avión es su huella de calor, y en el combate aéreo moderno esa huella puede ser tan peligrosa como una mala posición táctica. Aquí entra el sistema híbrido. Si parte de la energía del motor se convierte en electricidad, esa electricidad puede redirigirse de forma estratégica a sistemas de refrigeración activa de la superficie del avión, a contramedidas electromagnéticas de nueva generación, a armamento de energía dirigida. El resultado es un avión que en ciertos momentos de la misión reduce drásticamente esa firma de calor, volviéndose mucho más difícil de detectar para los sensores infrarrojos del enemigo. Pero hay una segunda ventaja que es igual de importante y que casi nunca se menciona. Los sistemas de armas de energía dirigida, como los láseres de alta potencia, necesitan cantidades de electricidad que ningún caza convencional puede suministrar sin comprometer sus sistemas de vuelo. Un caza con generadores integrados en el motor puede hacerlo sin comprometer nada, y eso abre una categoría de armamento que hoy directamente no existe en ningún caza operativo del mundo. El programa conjunto en el que trabajan Japón y sus socios tiene una fecha objetivo, el año 2035, para tener el primer caza de estas características en servicio operativo. Si ese plazo se cumple, el primer caza híbrido verdadero de la historia estará en el aire en menos de una década. Y hay algo más que hace este programa único: el tamaño del consorcio industrial que hay detrás. Y cuando veas quiénes están realmente detrás de este programa, vas a entender por qué China ya ha reaccionado. En diciembre de 2022, Japón, el Reino Unido e Italia firmaron un acuerdo formal para desarrollar conjuntamente el avión conocido como GCAP, el Programa Global de Avión de Combate de la Próxima Generación. Este programa fusionó dos proyectos que ya estaban en marcha por separado: el proyecto Tempest británico y el proyecto FX japonés. El objetivo es desarrollar un caza de sexta generación para reemplazar al F-2 japonés y al Typhoon europeo, con entrada en servicio operativo prevista para el año 2035. Ahora bien, ¿dónde encaja Estados Unidos en todo esto? Aquí la imagen es más compleja y más interesante de lo que parece. Japón y Estados Unidos tienen uno de los marcos de cooperación en defensa más profundos del mundo.
Japón opera actualmente 147 F-35 en versiones A y B, siendo el mayor operador extranjero de ese avión, pero la cooperación va mucho más allá de comprar y volar cazas americanos. Bajo acuerdos bilaterales de tecnología de defensa, las empresas japonesas y estadounidenses comparten investigación activa en áreas críticas, propulsión avanzada, sensores de nueva generación, materiales compuestos y, precisamente, sistemas de gestión eléctrica de alta potencia para aeronaves. Compañías como General Atomics, Raytheon y Northrop Grumman tienen acuerdos de cooperación reales con sus contrapartes japonesas, y HI Corporation con General Electric en propulsión, Mitsubishi Heavy Industries con Raytheon en sistemas de sensores, Kawasaki Heavy Industries en estructuras avanzadas con múltiples socios americanos. No es cooperación en papel, es intercambio de ingeniería entre equipos de ingenieros que trabajan en los mismos problemas técnicos. Y ahí es donde el concepto de caza híbrido adquiere una dimensión específica. Los sistemas de gestión eléctrica de alta potencia que General Atomics ha desarrollado para las catapultas electromagnéticas de los portaaviones de la clase Gerald R. Ford, que funcionan con tecnología de impulso eléctrico masivo, están siendo estudiados directamente para su adaptación a plataformas aéreas dentro de los programas de cooperación bilateral. Dicho de forma simple, lo que Estados Unidos ya sabe hacer mejor que nadie en gestión de energía eléctrica de alta potencia en plataformas militares, es exactamente lo que Japón necesita para que su caza híbrido funcione de verdad. Y esto solo es la parte que se ha hecho pública, lo que aún no ha salido a la luz es igual de relevante, y lo vemos ahora. Para entender por qué este programa es tan urgente, hay que ver el tablero de juego completo. En el año 2011, China presentó públicamente el J-20, su primer caza de quinta generación. En ese momento, muchos analistas occidentales lo miraron con escepticismo. ¿Podría Pekín haber desarrollado un avión de verdadera capacidad furtiva en tan poco tiempo? Los años siguientes dieron la respuesta. El J-20 es un sistema real con capacidades reales. Y China lo está produciendo en cantidades significativas. Estimaciones recientes del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos apuntan a más de 200 unidades operativas, con una cadencia de producción que sigue creciendo año tras año. Para Tokio, eso es una amenaza geográficamente inmediata. Japón y China mantienen tensiones activas sobre las islas Senkaku, en el mar de China Oriental. En el año fiscal 2022, el Ministerio de Defensa japonés registró 485 interceptaciones de aeronaves chinas en la zona de identificación de defensa aérea japonesa. No son incidentes aislados, son provocaciones sistemáticas en un espacio aéreo que Japón considera sensible. Frente a ese panorama, el F-35 japonés es una respuesta capaz, pero tiene una limitación clara que no es ni el radar ni la velocidad, es la firma térmica. Un caza de sexta generación con propulsión híbrida resuelve ese problema de una forma que ninguna versión actualizada del F-35 puede igualar. La firma térmica reducida lo hace menos vulnerable a los misiles de búsqueda por infrarrojo que China ha estado desarrollando precisamente para contrarrestar la ventaja furtiva en radar de los cazas occidentales. Y la capacidad de generar electricidad de alta potencia internamente permite operar sistemas de guerra electrónica y contramedidas de una forma mucho más autónoma, sin depender de plataformas externas de apoyo. Pero hay un tercer factor que rara vez aparece en los análisis convencionales sobre este programa. Un caza híbrido puede operar en modos de baja potencia durante ciertos segmentos de vuelo específicos, reduciendo el consumo de combustible según las proyecciones técnicas disponibles entre un 15 y un 20% respecto a un caza convencional equivalente. En el Teatro de Operaciones del Pacífico Occidental, donde las distancias entre bases y objetivos potenciales pueden superar los 2000 kilómetros, ese margen de eficiencia no es un dato menor. Puede ser la diferencia entre necesitar repostaje en vuelo para completar una misión o no necesitarlo, y en un entorno de combate real, eliminar una dependencia logística es una ventaja táctica enorme. Pero hay algo que aún no hemos contado, y es la razón por la que China ya ha acelerado sus propios programas de propulsión de sexta generación en respuesta directa a este proyecto. Antes de continuar, hay que hacer una distinción técnica importante, porque cuando se habla de híbrido en aviación militar se mezclan conceptos que no son lo mismo. Hay distintos niveles de hibridación posibles. El más básico sería añadir un pequeño generador eléctrico auxiliar a un avión convencional para alimentar sistemas adicionales. Eso ya existe en varios aviones modernos y no tiene nada de revolucionario. El nivel intermedio sería un sistema donde parte de la propulsión se gestiona eléctricamente en fases específicas del vuelo. Y el nivel más avanzado, el que se llama propulsión híbrida integrada, es aquel donde el motor de turbina y los sistemas eléctricos están completamente integrados desde el diseño, de manera que la energía fluye entre ambos de forma continua y gestionada en tiempo real. Lo que Japón está desarrollando para el GCAP pertenece a la tercera categoría, y hay evidencias concretas de que van en serio.
El motor XF9-1 de IHI fue presentado con una característica que los ingenieros de la empresa confirmaron expresamente. Fue diseñado con canales internos específicos para integrar generadores eléctricos de alta capacidad sin comprometer el flujo del motor. Esa no es una decisión técnica que se toma a posteriori. Es una decisión de diseño fundamental que se incorpora en la arquitectura del motor desde la primera fase de ingeniería. Si no planeas un sistema híbrido desde el día 1, no diseñas el motor así. IHI lo diseñó así. En paralelo, en Estados Unidos, DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, lanzó en 2022 el programa conocido como CRANE, Control de Aeronaves Revolucionarias con Efectores Novedosos. Aunque CRAN no es exclusivamente un programa de propulsión híbrida para cazas, varios de sus componentes tecnológicos en gestión del flujo de energía eléctrica en vuelo están directamente alineados con lo que el GCAP necesita. Y aquí hay un dato sobre escala que vale la pena subrayar. Tanto el programa CRANE como el XF9-1 apuntan a gestionar potencias eléctricas del orden de megavatios a bordo del avión. Un megavatio de potencia eléctrica equivale a la energía que consumen aproximadamente 1000 frigoríficos domésticos funcionando al mismo tiempo. Gestionar esa cantidad de electricidad dentro de un caza de combate que pesa menos de 20 toneladas y vuela a más de 2 veces la velocidad del sonido es un problema de ingeniería que hace apenas 20 años se consideraba técnicamente insoluble. Hoy no lo es, y ese cambio es lo que hace posible este avión. Hay además una pieza del puzzle que casi nunca se menciona fuera de los círculos especializados en defensa. Para que un sistema de propulsión híbrida funcione en un caza, además del motor y los generadores, hay que resolver el problema del peso. Y ahí es donde entra Toray Industries, el mayor fabricante mundial de fibra de carbono de alta resistencia, una empresa japonesa que provee materiales a programas aeroespaciales de defensa en Japón, Estados Unidos y Europa simultáneamente. La fibra de carbono de nueva generación que Toray ha desarrollado permite construir estructuras de soporte para sistemas eléctricos de alta potencia con un peso que hace una década era imposible alcanzar. Es decir, el motor, los materiales y la gestión eléctrica. Las tres piezas críticas del primer caza híbrido están avanzando en paralelo. Y aquí viene la parte que más sorprende de todo este programa, y que muy poca gente conoce fuera del ámbito de los especialistas en defensa y política de seguridad. El mayor obstáculo para que el primer caza híbrido de la historia vuele antes de 2035 no es técnico, no es el motor, no son los materiales, no es la capacidad de gestionar megavatios de electricidad en vuelo. El mayor obstáculo ha sido, durante años, político, y vino del país que más tiene que ganar con este avión. Japón tiene una historia institucional sin igual en el mundo de la defensa. Su constitución de 1947, específicamente su artículo 9, estableció la renuncia formal del país a la guerra como instrumento de política. Eso creó durante décadas una cultura regulatoria donde cualquier avance tecnológico militar japonés tenía que navegar por capas de restricciones legales y filtros parlamentarios que en otros países simplemente no existen. Para el programa GCAP y específicamente para la cooperación con socios extranjeros en sistemas de propulsión de nueva generación, eso significaba que cada acuerdo de intercambio tecnológico tenía que pasar por revisiones que podían durar meses o años. Hay un ejemplo concreto. En el año 2019, cuando Japón quiso compartir datos técnicos del XF9-1 con socios internacionales, el proceso interno tardó más de un año, no por problemas técnicos, sino por los protocolos establecidos en la Ley de Seguridad de la Información de Defensa japonesa de 2014, que exigía una revisión exhaustiva de cualquier dato sensible que cruzara fronteras. Ese cuello de botella empezó a cambiar en mayo de 2024, cuando el gobierno japonés aprobó reformas al marco legal de exportación de defensa que por primera vez en décadas permiten a Japón compartir tecnología militar sensible con aliados de una forma significativamente más ágil. Esas reformas son directamente relevantes para el GCAP y para la cooperación bilateral con Estados Unidos en sistemas de propulsión y gestión eléctrica. En otras palabras, la barrera que más había frenado al primer caza híbrido de la historia acaba de bajar de forma sustancial. Y hay algo que cambió en 2024 que no salió en casi ningún medio generalista, pero que los expertos en defensa consideran igual de importante que el propio avión. Ya llegamos a eso. Ahora que tenemos el cuadro completo, hay que mirar las implicaciones reales de que este avión llegue a existir. La primera implicación es sobre el combate aéreo en sí mismo. Un caza que puede reducir su firma térmica mientras opera un sistema de contramedidas electromagnéticas, al mismo tiempo que gestiona datos de sensores de largo alcance y alimenta armamento de energía dirigida, representa un salto cualitativo frente a cualquier cosa en servicio activo hoy. El F-35 es sin duda el caza de combate más avanzado operativo en el mundo en este momento. Pero fue diseñado en los años 90 y sus fundamentos de propulsión pertenecen a la tecnología de quinta generación. Un caza híbrido de sexta generación no es una evolución del F-35.
Es un concepto diferente en su arquitectura básica. La segunda implicación es sobre el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico. Si Japón llega a tener en servicio un caza de sexta generación antes de que China complete el desarrollo de su J-36, que es su programa de siguiente generación actualmente en fase de vuelos de prueba, según imágenes de satélite disponibles, el equilibrio aéreo de la región cambiaría sustancialmente. Y Japón sería, por primera vez en 80 años, un actor de primer nivel tecnológico en aviación de combate por méritos propios, no como operador de aviones extranjeros. La tercera implicación, la que más debate genera entre los analistas de defensa, es sobre el modelo industrial. El GCAP no es solo un avión. Es el primer proyecto de desarrollo de un caza de sexta generación en el que una nación asiática tiene un rol de codesarrollador en condición de igualdad con potencias europeas. Eso tiene consecuencias que van mucho más allá de la aviación militar. Establece a Japón como un actor global en la industria aeroespacial de defensa de una manera que no era posible hace 20 años. Y hay un dato económico que vale la pena mencionar. El GCAP se estima que generará más de 76.000 puestos de trabajo directos en el sector aeroespacial del Reino Unido solo. En Japón, donde la industria aeroespacial factura alrededor de 20.000 millones de dólares anuales, el programa representa una oportunidad de escalar esa cifra de forma significativa durante las próximas 2 décadas. Para un país que está reposicionando su estrategia industrial tanto como su estrategia de seguridad, eso no es un subproducto del programa, es parte del objetivo. No es solo un proyecto militar, es política industrial de largo plazo con implicaciones directas sobre la economía de defensa del siglo XXI. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahora? ¿Cuándo veremos realmente el primer caza híbrido en el cielo? La línea de tiempo oficial del GCAP establece que el primer prototipo debería estar volando antes de 2030. La entrada en servicio operativo está prevista para 2035. Si se mantienen esos plazos, en menos de 10 años la Fuerza Aérea de Autodefensa japonesa, la Royal Air Force del Reino Unido y la Aeronautica Militare italiana podrían estar operando el avión de combate más avanzado del mundo. Pero los programas de desarrollo de cazas rara vez cumplen sus plazos originales. El F-35 tardó casi 20 años desde el inicio del programa hasta el primer despliegue operativo real. El Eurofighter Typhoon tardó más de 15. La pregunta no es si habrá retrasos, sino cuántos y de dónde vendrán. Los ingenieros que trabajan en el programa han identificado el mayor reto técnico pendiente, la gestión térmica de los sistemas eléctricos de alta potencia en condiciones de vuelo real. En tierra, gestionar un megavatio de electricidad de forma estable es un problema resuelto. En vuelo, a más de 2 veces la velocidad del sonido, con variaciones de temperatura que pueden superar los 300 grados centígrados entre diferentes partes del avión según el régimen de vuelo, es un problema de una dimensión completamente diferente. Las soluciones que funcionan en tierra tienden a tener comportamientos imprevisibles bajo esas condiciones. Y resolver ese comportamiento imprevisible es probablemente la variable más crítica que determinará si el GCAP llega a la fecha prevista o necesita más tiempo. Ahora bien, hay algo que cambió en 2024 y que fue poco cubierto en los medios generalistas. Australia, que no era parte del GCAP original, comenzó conversaciones formales sobre posible integración en el programa o en sus cadenas de suministro. Eso es relevante porque Australia tiene acceso tecnológico privilegiado tanto con el Reino Unido como con Estados Unidos a través del acuerdo AUKUS, y su posible incorporación al GCAP añadiría capacidades de sistemas de armas submarinas e integración con plataformas no tripuladas que el consorcio original no tenía. Y aquí está la carrera real que pocos están mirando de frente. El GCAP no compite solo con China. Compite también con el programa NGAD de Estados Unidos, el Next Generation Air Dominance, que es el propio programa americano de caza de sexta generación. Si NGAD llega antes al servicio y con capacidades similares, la ventaja diferencial de que Japón tenga un caza propio de sexta generación se diluye tácticamente, aunque sigue siendo válida políticamente y desde el punto de vista de la soberanía industrial. Y hay aquí una ironía notable. El aliado más cercano de Japón, Estados Unidos, también es de alguna forma su competidor en la carrera por el primer caza de sexta generación. No en el sentido hostil, sino en el sentido de que ambos programas existen en paralelo y comparten tecnología de forma parcial mientras compiten en cronología y en capacidades específicas. La carrera hacia el primer caza híbrido de la historia ya ha comenzado y tiene más de 2 participantes. Recapitulemos lo que hemos visto. Un caza híbrido no es un concepto de ciencia ficción ni una propuesta en papel. Es un proyecto de ingeniería real, con un motor real ya construido y probado en Japón, con un marco de cooperación internacional financiado formalmente en 3 países, y con una urgencia estratégica que lo hace más prioritario cada año que pasa en el Indo-Pacífico.
Japón ha dado el mayor giro en su política de defensa desde la Segunda Guerra Mundial. El motor XF9-1 de IHI demuestra que la capacidad técnica existe en sus laboratorios. El programa GCAP proporciona el marco colaborativo y el músculo financiero. La reforma legal de 2024 desbloquea el intercambio tecnológico que antes tardaba años en producirse. Y la cooperación bilateral con empresas americanas aporta las piezas en gestión eléctrica de alta potencia que hacen posible el salto de la quinta a la sexta generación. Lo que diferencia al primer caza híbrido de la historia de todos los cazas anteriores no es solo la velocidad, el sigilo en radar o la potencia de armamento, es la gestión de energía. Un avión que genera su propia electricidad de alta potencia a bordo puede operar sistemas que ningún caza anterior ha podido operar en combate real. Láseres de defensa, contramedidas electromagnéticas masivas, refrigeración activa de superficie. Eso cambia las reglas de la guerra aérea de una manera que es difícil de sobreestimar. Si el GCAP cumple su calendario, en 2035 habrá en el cielo un avión que hará que los mejores cazas actuales parezcan de otra era. Y parte de esa historia se está escribiendo ahora mismo en los laboratorios de IHI en Japón, en las instalaciones de DARPA en Estados Unidos y en los centros de desarrollo de BAE Systems en el Reino Unido. La próxima vez que veas un F-35 en el cielo, piensa en que ese avión, el más avanzado en servicio hoy, ya está siendo superado en los tableros de diseño. Y lo que lo va a superar corre, al menos en parte, con electricidad.